Hola, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Sí, se ve, ¿no? Ya. Entonces continuaremos. Espero que se vea lo que estoy compartiendo. Vamos a entrar ahora directamente a los temas de métodos numéricos. Ya a los temas de nuestra materia vamos a entrar. Vamos a empezar con el tema de las raíces de ecuaciones no lineales en este caso. Bien, primero tenemos que recordar qué es una ecuación lineal. Así para entender qué es una ecuación no lineal, ¿no? ¿Alguien tiene el concepto que es una ecuación lineal? Nadie. Bueno, recordaremos, ¿no? Una ecuación lineal vendría siendo una ecuación, por supuesto, donde sus variables independientes están elevados máximo al número 1, ¿ya? Entonces, si sus variables independientes, alguna de sus variables independientes de nuestra ecuación, elevado a un número que es mayor a 1, entonces decimos que es una ecuación no lineal, ¿ya? Incluso si tuviese funciones trigonométricas mi ecuación, como seno, coseno, etcétera, entonces decimos que es ecuación no lineal. Entonces, este tema que estamos viendo se va a tratar de estas ecuaciones no lineales. Ahora, dice el título raíces, ¿no?, de estas ecuaciones no lineales. Habíamos visto en los fundamentos, ¿no?, a qué se refiere la raíz de una ecuación. Recordemos, a ver, ¿alguien me puede decir qué era la raíz de una ecuación? ¿Nadie? Lo tienen ahí, ¿no?, en sus pantallas, lo que es una raíz de una ecuación. Recordemos, ¿no?, que dado una función, primero necesitamos que sea continua esa función y necesitemos que esté en un intervalo, ¿no? En un intervalo AB necesitamos que sea continua. Entonces, cuando decimos que existe una raíz, ¿no? Cuando esa función intersecta al eje X en algún punto. Ese punto donde lo intersecta, como se ve en la figura, es la raíz de esa función, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ecuaciones no lineales y estamos hablando de hallar las raíces de esas ecuaciones, estamos hablando de hallar la solución a esas ecuaciones. Es decir, estamos hablando de hallar los valores de las variables independientes, en este caso solamente va a ser una, la x, los valores para los cuales la ecuación se hace cero, ¿no es cierto? Es decir, intersecta el eje X, ¿no? Entonces, estamos buscando las soluciones a esas ecuaciones. Ahora, las soluciones a esas ecuaciones las vamos a hallar, reiteramos, ¿no?, de manera aproximada. Vamos a ver métodos que nos van a permitir hallar las soluciones de manera aproximada. ¿Por qué de manera aproximada? ¿Por qué? Porque puede ser de que tengamos ecuaciones no lineales que sean bastante complicadas de solucionar o
o que no sea posible solucionarlo por los métodos tradicionales, por los métodos analíticos, es decir, despejando las variables o la variable, ¿no? En nuestro caso vamos a tener una sola variable, ¿ya? Entonces, para esos casos entran estos métodos. Para nuestros ejemplos vamos a ver ecuaciones que que en muchos casos es posible hallar la solución, ¿no? Analítica. Pero ¿para qué vamos a aplicarle nuestros métodos? Para ver cómo funciona, ¿no? El método en las ecuaciones más sencillas. Así nos vamos a dar de cuenta cuáles son los pasos para seguir y encontrar las soluciones. Y además vamos a poder, digamos, en algún momento hallar el error que estamos cometiendo al hallar esas soluciones. Bien, entonces, los métodos que nos permiten hallar de manera aproximada las soluciones de estos sistemas, de estas ecuaciones no lineales, todavía no estamos entrando a sistemas, entonces se dividen en dos, ¿no? Los métodos cerrados y los métodos abiertos. ¿Ya? Los métodos cerrados son aquellos que necesitan que nosotros evaluemos la función en dos puntos del intervalo, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos un intervalo, ¿no? Con puntos A y B. Necesitan estos métodos que evaluemos y además necesitan estos métodos que nos fijemos en el signo, el resultado de esa evaluación, qué signo tiene, ¿ya? Esos son los cerrados. Ahora, los abiertos necesitan una fórmula, tenemos que encontrar una fórmula que la vamos a aplicar varias veces, reiteradas veces, hasta hallar un valor que sea lo más cercano posible a nuestra solución. Bien, entonces vamos a ver dos tipos de métodos, ¿no? Los cerrados y los abiertos. Vamos a iniciar con un método cerrado, el método cerrado por excelencia, ¿ya? Este método cerrado se llama el método de la bisección. Ustedes se van a dar cuenta por qué se llama así. Bisección. Ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué necesita este método? Primero, obviamente, ¿no? Necesitamos la funcióncita f. Si ustedes se pueden fijar en la gráfica, tenemos la función f, ¿no? F de x. Y la tenemos aquí, ¿no es cierto? Dibujada, está en negro y dice f de x. ¿Qué más necesitamos? Hemos dicho que tendría que ser esta función continua en un intervalo a, b. Por supuesto, necesitamos los puntos A y el punto B. ¿De dónde? Del eje X. Necesitamos esas tres cosas. Bien, ahora, ¿qué dice el método? El método dice que primero tenemos que asegurarnos que dentro de ese intervalo AB exista una raíz, un lugar donde intersecta la función en el eje de las X. Aquí gráficamente vemos, ¿no?, que existe porque está intersectando en algún lugar en el eje de las X. Pero, ¿cómo nos podemos dar de cuenta? Por el concepto de raíz, ¿no es cierto? Si yo evalúo la función f en el punto A, en el grafiquito, me dice que tengo un valor de resultado menor a cero, porque está debajo del cero de las y, del eje y, ¿no ve? Aquí si se fijan, está verde, f de A menor a cero. Ahora, si evalúo, ¿no es cierto?, la funcióncita en el punto B, vean, aquí dice el f de B es mayor a cero, es decir, está por encima, ¿no es cierto?, del cero en el eje de las y. Entonces, si multiplico f de A por f de B, me da un número negativo, menor a cero. Entonces, estamos seguros que dentro de este intervalo está la raíz. Estamos seguros. Primero, entonces, el método lo que hace es ver si existe la raíz adentro del intervalo. Después, ¿qué dice el método? Lo que tienes que hacer para acercarte a la raíz, dice, tienes que hallar la mitad de ese intervalo, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí en el grafiquito, aquí tenemos
un puntito M que vendría a ser la mitad entre el punto A y el punto B, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hallar la mitad. ¿Y cómo se halla la mitad? Con esta simple fórmula. Lo que tenemos que hacer es sumar A más B y dividir entre 2. Esa sería, nos dice el método, la mitad. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si esta mitad, si evaluamos la función f en este punto m y me da 0, entonces he hallado la solución porque sería el punto donde intersecta en el eje x, ¿no es cierto? La función. Pero si no es 0, entonces tengo que volver a armarme el intervalo AB. Otra vez tengo que armar otro intervalo. ¿Cómo? Tengo que fijarme, si ustedes se fijan, entre A y M existe un intervalo que se ha creado, ¿no? Igual me debo de volver a preguntar, F evaluado en A es negativo, como hemos visto, pero F evaluado en M es también negativo, porque miren en la gráfica, está abajo del 0 en los ejes de las Y, es negativo. Si yo los multiplico negativo por negativo, me da positivo. Entonces, el método me dice, bueno, ¿has evaluado el primer intervalo? Sí. ¿Y te da negativo la multiplicación? No. Entonces, tu solución debe estar en el otro intervalo que se ha creado, es decir, entre el M y B. Y evidentemente, ¿no? Si evalúo F en M, me da negativo, pero ya sabemos, ¿no? Que si evalúo F en B, me da positivo. Negativo por positivo, negativo. Entonces, aquí adentro, en el intervalo MB, está la raíz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, mi nuevo punto A ya no va a ser este que estaba aquí atrás. Este nuevo punto A es este M que he hallado. Y con ese nuevo punto A, vuelvo a repetir el proceso. ¿Qué significa repetir el proceso? Y evaluar en el punto A, evaluar en el punto B la función y multiplicar y ver si es menor a 0. Hemos visto y hemos multiplicado y es menor a 0, ¿no ve? Y hallar el punto medio M. ¿Con qué formulita? A más B dividido entre 2, ¿no? Y luego de hallar M, tengo que fijarme, ¿no? Si evaluando la función f en M es 0. En este caso, en el ejemplito, en el gráfico, justamente este M nos da 0 porque es donde intersecta la función en el eje X, ¿no? Entonces, si es así, si al evaluar la función f en el punto medio M, si me da 0, entonces ya he hallado la raíz. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Puede ser de que me haya acercado bastante a la raíz, pero no, en realidad no da 0. No da 0, parecido al 0 por ahí nos da un número, pero no es 0. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Lo que hago es evaluar el error, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar la distancia entre B y A, voy a hacer B menos A, voy a hacer la diferencia, ¿ya? Voy a restar y además lo voy a dividir entre 2 y le voy a sacar un valor absoluto. A este le voy a llamar error, ¿ya? Entonces, voy a decir, este va a ser mi error y voy a querer que sea menor a un número pequeño, epsilon, ¿ya? Voy a decir, quisiera que sea menor a este número, por ejemplo, al 0.1, ¿no? Entonces, si se cumple que esta división es menor a este error, entonces me quedo satisfecho y digo, este mi M es mi solución aproximada, ¿no? El M que he hallado. Bien, entonces en esto consiste el método. Consiste en que mi intervalo A, B lo parto en dos, evalúo el punto F, perdón, la función F en esta mitad. Y si no da 0, entonces voy a escoger mis intervalos. Creo un nuevo intervalo A, B y otra vez procedo, ¿no? A partir por el medio. ¿Hasta dónde? Hasta que f evaluado en m me dé 0
o hasta que la distancia entre A y B dividido entre 2 sea menor a un error, a un número E que yo quisiera darle como óptimo, ¿no es cierto? Veamos un ejemplito a ver cómo funciona este método. Por ejemplo, dice, ¿no? Queremos hallar la raíz aproximada de esta función o ecuación no lineal, ¿no? De esta ecuación no lineal, con un error menor a 0.1, dice. Y máximo 3 iteraciones, máximo 3 veces tenemos que intentarlo, ¿no? Si no llegamos a un error de 0.1 en menos de 3 iteraciones, entonces vamos a llegar máximo a 3 intentos para que no se haga largo nuestro proceso, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el resultado que nos salga de hacer 3 intentos o de llegar a este error 0.1, ¿no? Entonces, ¿mediante qué? Mediante el método de la bisección, dice nuestro ejemplito. Además, nos están diciendo que el punto A es -1 y el punto B es 1, ¿ya? A ver, veremos cómo es esta función, cómo será, cuál es su gráfica, lo veremos. Lo vamos a ver utilizando el GeoGebra, ¿no? A ver, veremos el GeoGebra, lo abriré. Abriremos. A ver, un ratito. Ahí está mi GeoGebra, ¿no? Ahí está el GeoGebra, ya saben cómo ingresar a geogebra.org, ¿no? Entonces, ¿qué funcioncita era? A ver, si no nos acordamos, aquí lo vamos a poner. Sabemos que tenemos que ir a los cuadraditos. Luego GeoGebra Classic, ¿no? Y luego empezamos a escribir la función. Era -2, x elevado a la sexta, elevado se saca con el símbolo del sombrerito, menos 1.5 por x elevado a la cuarta, ¿sí? A ver, x elevado a la cuarta, más 10x, muy bien, hasta ahí, más 2, ya. Ese dice que es esta funcióncita, menos 2x a la sexta, menos 1.5x a la cuarta, más 10x más 2, ¿ya? Esa es la funcióncita que tengo que resolver. Sí, esa es la funcióncita. Ahora, ¿cuál es el intervalo? Me dicen, entre menos 1 y 1 está, dice. A ver, veremos cómo es entre menos 1 y 1 nuestro gráfico, nuestra funcióncita. Fíjense que entre menos 1 y 1, evidentemente hay una raíz. Aquí es donde intersecta el eje de las X, nuestra función, ¿ya? Y más o menos por este método, ¿no? Que se llama método gráfico, podemos más o menos darnos cuenta de cómo es la solución, ¿no? Será menos 0.2, menos 0.2, 0.1, algo así debe ser, ¿no? La solución, más o menos es así. Pero yo quiero aplicar el método de la bisección, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Dice el método. Dice, evalúe primero, ¿no? La función en el punto A y la función en el punto B. Dice, muy bien, evaluamos. Entonces, f en el punto A sería lo mismo que escribir menos 2 multiplicado por A, ¿qué vale? Menos 1 elevado a la 6, me dice mi función. Menos 1.5 multiplicado por x a la cuarta. ¿Pero qué es mi x en este caso? ¿Vale? Menos 1 porque es a, ¿no ve? Menos 1 a la cuarta. Más 10x, ¿ya? ¿Qué vale x? Menos 1, ¿no es cierto? Más 10 por menos 1, más 2. Entonces, hacemos operaciones y aquí me saldría menos 2 y aquí saldría menos 1.5, ¿no? Aquí sería menos 10 y aquí sería más 2, ¿no?
Cualquier número negativo elevado a un par, entonces me va a dar un número positivo. Entonces, haciendo las operaciones menos 2, menos 1.5, menos 10 más 2, me sale menos 1.5, 11.5, ¿no? Ahora dice también evalúe la función en el punto B. Muy bien, evaluamos, ¿no? Entonces, menos 2 dice x a la sexta. ¿Pero qué vale b? 1, 1 a la sexta, ¿no? Menos 1.5 x a la cuarta. ¿Pero qué vale b? Vale 1, entonces 1 a la cuarta. Más 10x, entonces ¿qué vale b? Es 1, entonces 1, 10 por 1. Más 2. Igual, ¿a qué? Menos 2 menos 1.5 más 10 más 2 igual resultado 8.5, ¿no? Entonces dice el método, asegúrate de que dentro de ese intervalo hay una raíz, multiplica las evaluaciones, ¿no? Si multiplico menos 11.5 con 8.5 me da negativo, no importa el resultado en realidad. Lo que importa es si sale negativo o no sale negativo. En este caso sí sale negativo. Entonces estamos seguros que ahí adentro está la raíz. Muy bien, entonces, ¿qué dice el método? Hállale la mitad de esos puntos. ¿Cómo? Súmale a más b y divídelo entre 2. A vale menos 1 y b vale 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. Dividido entre 2, 0. ¿No? El punto medio es 0, dice. Y veremos, ¿no? La gráfica entre menos 1 y 1. Evidentemente, su mitad está exactamente, es el 0, ¿no? Está bien. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Evaluarlo en este punto medio, la función f. Usa la función f y evaluarlo, ¿no es cierto? Con este punto m. F de 0, ¿qué será? Será igual a menos 2 multiplicado por 0 a la sexta, menos 1.5 por 0 a la cuarta, más 10 por 0, más 2. Entonces, estos ceros hacen que se vayan estos términos y me queda solamente 2, ¿no ve? Entonces, te preguntas, ¿no? F evaluado en el punto medio, ¿es 0? No, no es 0. Entonces, todavía no he hallado las soluciones, lo que significa, ¿no? No he hallado la solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me fijaré por lo menos si he hallado, he logrado encontrar el error esperado, ¿no? Mi error esperado es 0.1. Si tengo un error menor a este número o igual, entonces ya he terminado, he encontrado mi solución aproximada. ¿Cómo hallo mi error? Dice el método, haz la resta entre b menos a, los dos puntitos, y lo divides entre 2 y le sacas su valor absoluto. B es 1 menos a menos 1. 1 menos menos 1, eso da más 2. Dividido entre 2 va a dar 1. ¿Este 1 es menor al error esperado? No, es mucho mayor. 1 es menor a 0.1. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que seguir adelante con el método. ¿Eso qué significa? Tengo que escogerme un intervalo, ¿no ve? Primero me voy a fijar en el punto A y en el punto M. Ya hemos evaluado la función f en el punto A, me da menos 11.5. Ahora tengo que evaluar f en el punto M. También ya hemos evaluado. Eso me da 2. Entonces, menos 11.5 por 2 es menor a 0. Por supuesto, por este negativo, ¿no ve? Entonces, ahí adentro está la solución o la raíz. Eso significa que el punto A se queda como está, pero el punto B va a cambiar. ¿A qué va a ser igual ahora el punto B? Va a ser igual al punto M, al punto de la mitad. Y este punto M, ¿cuánto hemos dicho que vale? 0. Entonces, si se fijan, me he encontrado un nuevo punto B. Ya me he encontrado. El punto A se queda como está. Entonces, aquí hemos terminado un primer intento de encontrar mi solución, pero no he encontrado todavía. Tengo que hacer otro intento, ¿no? La segunda iteración, a esos intentos nosotros le llamamos iteraciones. Bien, entonces,
¿Qué hemos dicho? El A se queda como está, hemos dicho, ¿no ve? A menos 1. El B es el que ha cambiado. El B ya es 0, ¿no es cierto? Es decir, si me fijo en la gráfica, ya me estoy escogiendo este lado del intervalo, ¿no ve? Entre menos 1 y 0 ya estoy, ¿ya? En esta partecita en el gráfico ya. Si se fijan, ya estoy a un lado ya estoy a un lado del intervalo que inicialmente había, ¿no? En el lado izquierdo, ahí está mi solución, ¿no? Entonces me he escogido el lado correcto. Ahora, entonces, ¿qué dice después? Volvemos a repetir el método, ¿no? Evalúe f en el punto A, en el punto B y vea si la multiplicación es menor a 0. Hemos visto que es menor a 0, ¿no ve? Ya volvemos a repetir que f evaluado en A, f evaluado en menos 1, que da menos 11.5. Ya hemos hallado eso, ¿no ve? F en menos 1 me da menos 11.5. Y arriba está. Ahora, f en 0, ya hemos evaluado eso, ¿no ve? F en 0 da 2, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, la multiplicación de 2 por menos 11.5 me da negativo. Entonces, está bien, estamos en el intervalo correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que siga el método? Dividir entre 2 de nuevo, ¿no? En la mitad tengo que encontrar de ese intervalo. ¿Cómo? Sumo A más B y lo divido entre 2, ¿no? Entonces, menos 1 más 0 es menos 1, ¿no ve? Dividido entre 2 va a dar menos 1 medio. Eso es igual a menos 0.5, que sería más o menos gráficamente, si se fijan, el medio, ¿no? Entre menos 1 y 0, el menos 0.5 es el medio, ¿no? Ya, si se corta, vamos a conectarnos, por favor, al mismo link. Bien. Continuemos, ya hemos hallado el medio otra vez. Ahora el método nos dice evalúe, ¿no?, la función f en ese punto m nuevo, ¿no? Entonces evaluamos, ¿no? F evaluado en menos 0.5, que es el medio, ¿no? Sería menos 2 multiplicado por menos 0.5 elevado a la sexta menos 1.5 multiplicado por menos 0.5 elevado a la cuarta más 10 por menos 0.5 más 2, ¿no es cierto? Entonces, evaluando esos resultados, ¿no es cierto? Estas operaciones, haciendo las operaciones, ¿qué me sale? Negativo menos 3.125 me sale. Entonces me pregunto, ¿es cero? No, obviamente menos 3 y algo no es cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijarme en el error, ¿no? El error, ¿cómo lo hallo? B menos A dividido entre 2, valor absoluto, ¿no? B, ¿qué vale? Habíamos dicho 0. Menos A, menos 1. Entonces, 0 menos menos 1, 1. Dividido entre 2, esto nos sale 0.5. Y nos preguntamos, ¿este 0.5 de error es menor al error que yo esperaba? 0.1. No, sigue siendo mayor, ¿no? Entonces, continuamos con el método, ¿no es cierto? ¿Qué dice el método? Escoge otro intervalo. Nos vamos a fijar nuevamente en el intervalo A y M. Vamos a evaluar. F evaluado en A es lo mismo que evaluar F en menos 1, ¿no? ¿Y eso qué nos sale? A ver, ¿dónde está F en menos 1? Lo tenemos aquí. Aquí está. F en menos 1 me da menos 11.5, ¿ya? Entonces, aquí está. Menos 11.5. F en B es lo mismo que evaluar, perdón, ya hemos hecho F en A, ¿no ve? Ya hemos hecho F en B también. Pero lo que tengo que hacer es, ¿qué me falta? F en M. F en el nuevo M, menos 0.5, ¿no ve? F en menos 0.5, aquí lo hemos sacado. Me sale menos 3.125. Ahora la multiplicación de menos 11.5 por menos 3.125 es menor a 0. No, es positivo. Y fíjense, aquí en la gráfica he escogido esta parte, ¿no?
del intervalo entre menos 1 y menos 0.5 ahí adentro. No está la solución, está en el otro intervalo, ¿no es cierto? Entre menos 0,5 y 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El nuevo A es el que va a cambiar ahora. Eso fíjense, cuando elijo el segundo intervalo, ya el A cambia. El B se queda como está. En el anterior paso era al revés, ¿no? El B ha cambiado, pero el A se queda como está. En este caso, el segundo intervalo tiene la solución. Entonces, mi A cambia. ¿Cómo cambia? Tiene el nuevo valor de M, que sería 0.5, ¿no? Y B se queda con 0. Entonces, mi nuevo intervalo, menos 0.5, 0. Y listo, ya tenemos la segunda iteración, segundo intento. Ahora vamos a hacer el tercer intento. Ya tengo un nuevo valor de A, un nuevo valor de B. ¿Y qué dice el método? Evalúe la función f en el punto A, en el punto B, multiplique y vea si es menor a 0. Ya hemos visto esto, ya hemos hecho aquí, ¿no ve? F de A ya hemos visto, era menos 3.125. F de B ya sabemos, ¿no? F de B es lo mismo que mi anterior F de M, ¿no ve? F de M es F en menos 0.5, ¿no ve? ¿Y cuánto me salía eso? A ver, F de M, aquí está, menos 0.5. Ahora, F de B, F en 0, no, F en 0, ¿qué me salía? Me salía 2, aquí está, F de 0 me salía 2. Entonces, la multiplicación ya hemos hecho. Decimos 2 por menos 3.125 es negativo. Sí, entonces está aquí adentro mi solución. Después de hacer la multiplicación y ver que está ahí adentro la raíz, entonces, ¿qué hago? Divida entre 2, encuentra el punto medio, dice el método. ¿Cómo? Sume A más B, divide entre 2. Ah, ya, ¿qué es? A más B menos 0.5 más 0, menos 0.5, ¿no es cierto? Dividido entre 2. Eso sería menos 0.25. Es el nuevo punto que está en el medio. ¿Ya? Ahora tenemos que evaluar la función en este nuevo punto del medio. ¿Para qué? Para ver si da 0. Miren, lo voy a evaluar. F en el punto menos 0.25. ¿No? Lo evaluamos y ¿qué me da? Menos 2 multiplicado por menos 0.25 elevado a la sexta. Menos 1.5 multiplicado por menos 0.25 elevado a la cuarta, más 10 por menos 0.25 más 2. Entonces, haciendo las operaciones, haciendo los números elevados, calculando, entonces, ¿qué me sale? Un negativo, dice, menos 0.5634. Este número me tengo que preguntar, ¿es 0? No es 0, ¿no? Entonces no he hallado la solución todavía, ¿no? Entonces me fijo en el error, por lo menos me he acercado al error que quería, ¿no? Entonces hago la resta, b menos a dividido entre 2 y valor absoluto. B es 0, menos a, menos 0.5, menos 0.5 más 0.5 dividido entre 2, positivo 0.25. ¿Es menor al error que yo estoy pidiendo? No es menor, ¿no es cierto? Entonces, no se cumple, ¿no es cierto? Ni que f evaluado en m es 0, ni que tampoco el error que estaba esperando sea menor, ¿no es cierto? Mi error, ¿no? El error que estoy obteniendo ahorita sea menor de que el error que estaba esperando, deseado, 0.1. Entonces, la otra opción es que haya llegado al límite, ¿no? Al número de intentos que me han pedido máximo. Me han dicho, si ustedes se recuerdan, en el ejemplito dice máximo de 3 iteraciones. Ah, ya, entonces yo he hecho máximo 3 iteraciones. Bien, entonces, como ya no puedo hacer otra más porque el ejemplo me lo pide así, entonces me quedo ahí, ¿no? Entonces mi solución es el último valor de m que he hallado.
En este caso es menos 0.25. Este es mi valor o mi solución aproximada, ¿ya? Menos 0.25. Bien. Espero que haya quedado claro el método, pero ahorita lo vamos a hacer en un programita. Vamos a decirle a la computadora todos estos pasos que hemos seguido, le vamos a decir que lo haga por nosotros. De hecho, en el examen así va a entrar y ustedes tienen que hacer todos estos cálculos así con su calculadorita, tienen que escribirlo en su papel, ¿no? Hacer los cálculos y llegar a la solución aproximada, ¿no? De acuerdo a lo que diga el problema. ¿Cuántas iteraciones máximo? ¿Cuál es el error deseado? ¿No es cierto? Y cuál es el método que queremos aplicar, ¿ya? Pero nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacer uso de la tecnología para que nos ayude a hallar estas soluciones, ¿no? Para que la computadora ya empiece a calcular hacer estos cálculos por nosotros, ¿no? ¿Qué tal si tuviese que hacer 100 iteraciones? Ya no puedo, ¿no? O sea, el tiempo que comería haciendo esos cálculos sería mucho. Uno, dos, al hacer muchos cálculos, así imagínense ustedes haciendo 100 iteraciones, entonces van a cometer muchos errores. Puede ser de que en algún momento se equivoquen, ¿no? Entonces eso va a causar de que el resultado final, la aproximación, se va a ir alejando, ¿no es cierto?, del valor real. Entonces, para evitar eso, lo que necesitamos es hacer uso de la computadora, decirle, ya, continuaremos, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer esto manualmente y tenemos que hacerlo N veces, ¿no? En el papel, esto se va a hacer muy tedioso y va a llevar a muchos errores a los seres humanos, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda de la computadora y a la computadora tenemos que decirle que haga los pasos que hemos visto, ¿no? ¿Cómo le decimos? Le decimos esto mediante un programa, ¿no? No hay de otra, hay que hacer un programita, ¿no? Y para poder hacer nuestro programa, lo que podemos hacer primero es escribirlo en castellano, ¿no? De manera que podamos entender nosotros. Y luego lo que podríamos hacer es escribirlo en el lenguaje que estamos usando, en este caso Octave, ¿no? Eso es lo que yo hago. Primero lo escribo en un lenguaje más entendible. A este lenguaje nosotros eh, le podemos llamar algoritmo, ¿no ven? Entonces, escribo de manera entendible, cosa que funcione, y luego recién yo lo paso a programa, ¿no? ¿Pueden hacerlo de manera directa? Pueden hacerlo, no hay problema. En este caso lo vamos a hacer mediante un algoritmo, ¿no? Entonces empezamos a pensar, ¿no? Para decirle a la computadora todos estos pasos que dice el método de la bisección, ¿qué necesito? Primero necesito darle a la computadora, por supuesto, la función F. Va a necesitar eso la computadora. Si no le doy eso, no hace nada, ¿no? La computadora no va a hacer nada. ¿Qué más va a necesitar? Vamos a necesitar el punto A y el punto B. Esos dos puntos de partida va a necesitar. Por eso dice recibir. Dice, es como, estamos hablando de la computadora, ¿no? Que tiene que recibir esos valores, ¿no? Además, el errorcito esperado, ¿no? El error que yo espero que se cometa un error menor a ese valor, ¿no? Este también tengo que pasarle. Y en forma de una variable, ¿no? A esa variable le voy a llamar E, ¿no? Y también puedo darle el número de veces máximo que quisiera que ocupe o utilice para poder hallar la solución. Entonces, ahí está el número de iteraciones máxima, le voy a llamar NRO iteraciones. ¿Puedo llamarle otro nombre? Puedo. Ustedes pueden darle otro nombre si quieren, ¿no?
Entonces, ¿qué decía el método? Lo primero que decía es evalúe la función en el punto A y el punto B. Entonces, miren acá, estoy haciendo eso, estoy evaluando f de A por f de B. Y fíjese si es menor a 0, decía, ¿no es cierto? Estoy haciendo eso. Si se fijan aquí, tenemos una condición, ¿no? Estoy fijándome si es menor a 0, ¿no? Entonces, lo primero que estamos haciendo es fijándome si es menor a 0. ¿Eso qué me asegura? Que dentro del intervalo está la solución. Si es que no es así, si no hubiese una solución ahí adentro, entonces mi programita no tendría que devolver nada, ¿no? Porque no hay la solución en el intervalo que yo le estoy diciendo, ¿no? No está, ¿no? Entonces, ya le estoy poniendo eso. Pongan mucha énfasis y atención a esta partita, ¿no? La condición, ya la he metido. Después, ¿qué dice el método? Bueno, tienes ahí el intervalo. Allá la mitad hemos dicho, ¿no? ¿Y cómo era la mitad? A más B dividido entre 2. Fíjense, aquí está. Le estoy hallando la mitad. M, una variable M, es A más B dividido entre 2. ¿No ven? Y después, ¿qué decía el método? Evalúe la función en esa mitad y vea si es 0. Dice, ¿no? Entonces, aquí está, fíjense, evaluamos la función en la mitad, que es la variable M, y nos fijamos si es 0, ¿no es cierto? Además, dice, ¿no? Si es que no es 0, ¿no es cierto? También tienes que fijarte en el error, dice, ¿no ve? Y fijarte si has llegado al error deseado, es decir, si es menor a la variable e. ¿Cómo haces eso? Haciendo la resta, b menos a dividido entre 2, valor absoluto de b menos a. Aquí está, miren, me estoy fijando, ¿no? ¿Será b menos a dividido entre 2 menor a mi error esperado? Estoy preguntando. Si se fijan, entonces, aquí está ya bastante, la mayor parte del método, ¿no? Entonces, yo lo estoy colocando, esta parte, esta primera condición, lo estoy colocando en un while. Cuando yo escriba mientras, es lo mismo que decir while en el octave. Habíamos visto el while, ¿no? El while sirve para poder colocar una condición, ¿no es cierto? Y repetir las instrucciones que hay adentro hasta que esa condición ya no se cumpla, ¿no? Entonces, estamos diciendo, mientras estemos dentro del intervalo, ese es menor a 0, siga repitiendo y siga buscando, dicen, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no es cierto? Lo que dice, mientras estés dentro del intervalo solución, y además dice, ¿no? Si es que no ha pasado nada ahí adentro que haga que termine el programita. ¿Y qué puede hacer que termine el programita? Que haya la solución. Puede ser una causa, ¿no? Puede ser una causa. O puede ser la causa que haya llegado ya al error deseado, ¿no? Entonces, si es que se cumple esto, esta condicióncita de aquí, de f de m igual a 0, b menos a dividido entre 2 menor a e, entonces ya se ha cumplido la condición para que encuentre mi solución. Entonces tengo aquí una bandera, ¿no? Una variable que lo estoy poniendo, termina en 1. Entonces cuando termina es en 1, está en 1, hemos hallado la solución. Eso significa, entonces va a ser la causa para que nos salgamos del programa, ¿no? Entonces, si encontramos la solución, hemos dicho, esa solución va a ser igual a la última valor de la variable m que hemos hallado, ¿no? Entonces, por eso me lo estoy guardando la última solución aquí en la variable raíz, que va a ser mi salida, mi respuesta de mi programa, ¿no? Ahora, ¿qué otra causa puede haber para que me salga del programa? Para que termine. Puede ser también que haya llegado también a cumplir el número de intentos que le he dicho, ¿no es cierto? Entonces, el número de intentos, ¿dónde va a estar almacenado? En una variable i, un contador i que voy a ir aumentando cada vez que ingrese al mientras o al while, ¿no es cierto? Si he llegado al número de intentos deseado, entonces se termina. Y mi solución va a ser el último valor de m que he hallado. ¿Ya? Ahora, si no se cumple esta condición, ¿qué dice el método, no? No has hallado de que f evaluado en m sea 0,
tampoco has logrado llegar al error deseado. ¿Qué haces? Elija su intervalo, dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Evalúe Fna y Fnm y vea si es cero, decía, ¿no ve? El método. Entonces, eso estoy haciendo aquí. Evaluamos Fna y Fnm y estamos multiplicando para ver si es menor a cero, ¿no? Si es menor a cero, hemos dicho, nos quedamos con el primer intervalo AM. El nuevo B va a ser el M, hemos dicho, aquí está. Miren, el nuevo B es el M. Pero ¿qué pasa si no es así? Si no es cero, entonces el otro intervalo que se crea, MB, es el nuevo intervalo. Entonces, el nuevo A va a ser el valor de M. Miren, aquí está. Entonces, en conclusión, hemos armado un algoritmo que nos va a permitir decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer para poder hallar la solución aproximada mediante el método de la bisección, ¿no? Entonces ya lo tenemos, el algoritmo ya está. ¿Qué nos resta hacer? Lo que tenemos que hacer es pasarlo a Octave, es lo que vamos a hacer. O a cualquier lenguaje de programación de su preferencia, ¿no? No necesariamente Octave, puede ser otro, porque si se fijan aquí, ¿qué estoy usando? ¿Qué de novedoso estoy usando? Nada, ¿no? Aquí estoy usando while, estoy usando variables, estoy usando simplemente condiciones, ¿no? Eso, cualquier lenguaje que ustedes manejen, pueden implementarlo en ese lenguaje si ustedes desean, ¿no? No hay problema. En este caso, lo vamos a implementar con Octave. Aquí está la implementación y lo vamos a abrir nuestro Octave para transcribir. A ver, un ratito. Ahí está, a ver. Aquí está mi Octave, ya está abierto. Entonces lo transcribiremos, ¿no? Veamos cómo se hace. Primero lo que hacemos, ¿no es cierto?, es decir dónde vamos a guardar nuestros programitas. Eso es lo que hemos quedado, ¿no? En Octave. Entonces me voy a crear en mi escritorio una carpetita, ¿no es cierto?, que voy a llamar prueba 1. Miren, aquí está. Le estoy llamando en mi escritorio prueba 1 a mi carpetita. Ahí está, a ver, no se ha perdido. Aquí está. Aquí está. Venga, les mostraré. Ahí está. Está mi carpetita en mi escritorio, ¿no? Prueba 1 le llamo. Ustedes pueden llamarle lo que deseen, ¿no? Entonces, ese directorio lo pego, la dirección de ese directorio lo pego aquí donde dice directorio actual. Enter, ¿no? Entonces, y estoy diciendo con eso que voy a grabar mis programas en esa carpetita, ¿no? Entonces, voy al editor y procedo, ¿no?, a escribir mi programita. Bien, ¿qué decía, no? ¿Qué decía? Sigo el algoritmo. Dice, recibir todos estos valores, dice, ¿no ve? Pero sabemos que cuando queremos generar un programa, una de las opciones es realizar una función, ¿no es cierto? Entonces, para realizar una función en Octave usamos la palabra function, ¿no ve? Ahora, tenemos que decirle dónde vamos a almacenar el resultado. En este caso, le estoy diciendo en la variable res. Luego tengo que decirle cómo se va a llamar, ¿no?, mi programita. Lo estoy llamando mbisección, ¿no? Y después, entre paréntesis, tengo que darle las variables de entrada, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Miren, el algoritmo dice, mándele la función. Ah, muy bien, función, que se llame f, ¿no? Coma. ¿Qué más? Mándele el error deseado. Ya, entonces, el error se va a llamar E, hemos dicho, ¿no? Mándele A, B. Listo, ya tienen nombre esos, ¿no? A, B. Además, dice, el número de iteraciones. Ese número de iteraciones le puedo llamar lo que yo desee, ¿no? Entonces, le vamos a llamar itera nomás. O número de iteraciones, si ustedes quieren.
no importa, ¿no? El nombre, la cuestión es que estén los datos que nosotros queremos mandarle a mi programa, ¿no? Entonces, y listo, en función, y lo grabo con control S. Fíjense que está grabándose en esa carpetita que le he dicho. Ahora, siempre el mismo nombre de la función, con mayúsculas, con minúsculas, sin equivocarse, ¿no? Guardar, ese es el nombre que debo dar. Y si se fijan aquí a la izquierda ya está mi programita, ¿no? M bisección y termina con la extensión .m, ¿no? Todos los programas Octave van a terminar con extensión .m, igual que los programas en MATLAB, ¿no? Entonces, este programa correrá en MATLAB. Sí, va a correr porque son los mismos programas, son los mismos comandos, ¿ya? Más si es tan sencillito como este, va a correr, ¿no? Listo, ya le hemos mandado sus variables de entrada. Ahora dice el algoritmo, inicialice las variables, termina igual a 0 y el contador igual a 0. Dice, ¿no ve? Entonces, aquí simplemente escribo termina igual a 0 y igual a 0. Lo grabo siempre grabando, ¿no? Ahora dice mientras, sabemos que el mientras se traduce en Octave como while. Entonces, mientras estas condiciones se cumplan, hacer todas estas sentencias de aquí abajo, ¿no? Entonces, lo ponemos while mientras. Dice f evaluado en a, multiplicado es el asterisco por f evaluado en b menor a 0, ¿no es cierto? ¿Qué más dicen las condiciones? Y dice, ¿no? Y termina igual a 0 y la variable i menor al número de iteraciones, ¿no ve? Sabemos que el i en Octave son 2 ampersanes, ¿no ve? Termina igual a 0, dos signos de igual, ¿no? Y el contador menor a la variable itera, ¿no? While puesto y automáticamente ya me lo he puesto un end while aquí abajo. Listo, ya esta parte de la condición ya está dentro. ¿Qué dice? Hacer que se eleve el contador. Dice e igual a i más 1, punto y coma. Ya sabemos que punto y coma es para cuando no queremos que se muestre el valor, en este caso de i, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? ¿Qué dice el algoritmo? Hallar el punto medio, m igual a más b dividido entre 2. A ver, le escribiremos. M igual a más b dividido entre 2. Casi lo mismo, ¿no? Que el algoritmo, solo que varía con la sintaxis, ¿no ve? Aquí, si dice, si se cumple esa condición, haga esto. El si en Octave es if, ¿no? Entonces ponemos if. ¿Qué condición era? Condición. Dice, f evaluado en m0 o, ¿no? Dice, o, si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, b menos a en valor absoluto dividido entre 2 es menor al error. Dice, ¿no? Entonces escribiremos esa condición. F evaluado en el punto m es igual a 0, dos veces el igual, ¿no? O, recordemos que el símbolo del palito es O en el Octave. El valor absoluto es abs, ¿no? Valor absoluto de qué? B menos A dividido entre 2 es menor al error, ¿no? Si se cumple una de esas dos condiciones, termina el programa. Dice. Entonces tengo mi variable para eso, ¿no? Mi variable llamada termina. Entonces ponemos termina es igual a 1, ¿no? ¿Qué más? Mi resultado va a ser el valor de m. ¿En dónde se está almacenando? En la variable raíz. Pero en mi caso, en el Octave, mi resultado he dicho que se va a almacenar en la variable res. No hay problema, ¿no? Son solo nombres de variables. Res igual a m, ¿no? Después, si no se cumple esa condición, tengo que escribir else, ¿no? Else. Si no se cumple, mire, si no se cumple, entonces evalúe esta condición.
si f evaluado en A por f evaluado en M es menor a 0. Escoja un intervalo, dice, ¿no ve? Entonces aquí dice otra vez if f evaluado en A por f evaluado en M es menor a 0, dice, ¿no ve? Y automáticamente al presionar enter le pone end if. Si es así, el nuevo valor de b va a ser m, dice, ¿no? B va a ser igual a m, punto y coma. Ahora, si no es así, ¿qué dice? El otro intervalo es la solución, ¿no? Entonces, el nuevo valor de A va a ser M, ¿no? A va a ser M. Listo, ya estaría mi programita ahí. Pero le pondremos, ¿no? Mensajitos para que nos pueda servir para ver los resultados, los valores que está calculando este programita, a ver si algo está mal, ¿no? Entonces, para mostrar mensajitos, ya hemos dicho, el comando es fprintf, ¿no? Fprintf. ¿Qué cositas quisiera mostrar? Voy a mostrar una cabecera, ¿no? Una cabecera como un título en el Excel. ¿Qué voy a mostrar? Quisiera mostrar el valor de la variable i, por ejemplo, mi contadorcito. Quisiera mostrar el valor de la variable a, de la variable b, de la variable m. Y también quisiera mostrar este errorcito, quisiera mostrarlo también, a ver, como cabecerita me estoy haciendo, ¿no? Listo, y después de mostrar eso, voy a hacer de que la computadora presione el Enter. Signo de división, ¿no? Barrita invertida, N, eso es el Enter, ¿no? Ahora, eso es solamente la cabecera, su título, ¿no? Axito, yo le voy a mostrar los valores obtenidos, ¿no? Así, así vamos a mostrar los valores obtenidos, ¿no? ¿Cómo mostrábamos valores? ¿Se recuerdan? ¿Cómo mostramos números con f'F? ¿Cuál es la sintaxis? A ver, ¿quién me puede decir?
Hola, ¿me escuchan? Sí. Entonces, como les decía, esta sería nuestra solución, nuestro programita, ¿no? Que me soluciona el problema. Hemos simplemente, el algoritmo lo hemos transformado en un programa de Octave. Lo hemos hecho correr y me saca los resultados de acuerdo a los pasos que dice el método, ¿no? Cuanto más chiquitito sea mi error que yo le pida, mucho más cercano de la realidad va a ser el resultado, ¿no? O cuantas más iteraciones yo haga, mucho más cerca voy a estar de mi resultado real. ¿Ve? Bueno, entonces vamos a entrar a otro método, el método de la secante. Bien, el método de la secante, veremos a qué se refiere. ¿Tendrá que ver con la secante? Seguro. A ver. Hola, ¿me escuchan? A ver, se va a cortar. Una vez más nos conectamos para terminar la idea del método de la secante. Si se corta, por favor. Entonces, el método de la secante tendrá que ver, como les decía, con la secante, con la recta secante. Sí tiene que ver con la recta secante, por supuesto. Entonces tenemos que recordar, ¿no? ¿Qué será la recta secante? Hola, terminaremos entonces la idea, ¿no? De lo que es el método de la secante. Es otro método ya este, ¿no? Para lo mismo, sí, para lo mismo. Para hallar soluciones a ecuaciones no lineales, para eso es, ¿no? Es para lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste este método? ¿Es un método cerrado o es un método abierto? Es un método abierto porque vamos a usar una fórmula que vamos a utilizar varias veces hasta acercarnos lo más posible a nuestra solución. ¿Ya? ¿Y cuál es esa fórmula? Ahorita lo vamos a hallar a esa fórmula. A esa fórmula lo vamos a hallar en este momento, ¿no? Les decía, el método de la secante tendrá que ver con la recta secante. Sí, tiene que ver. Si se fijan en el grafiquito, tengo una función, ¿cierto? Una curva. Y tengo una recta que está atravesando la curva en dos puntos, ¿no? Entonces, a esta recta que atraviesa la curva en dos puntos, ¿cómo se llama? Se llama recta secante, ¿no? De ahí el nombre del método. Entonces, a estos puntos donde se intersecta, ¿no es cierto? La recta con la función y además el punto donde se intersecta con el eje X, le vamos a dar a esos tres puntos un nombre. Puedo darle cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, a este puntito, ¿no es cierto? En el eje de las X, ¿no es cierto? Donde se intersecta en el medio, ¿no? Le puedo llamarlo X sub phi. Al que está más a la derecha, ¿no es cierto? Que se intersecta aquí, no, que se intersecta, ¿no es cierto? Con la función, pero más a la derecha le puedo llamar X sub i menos 1. Al que está intersectándose con el eje de las X, le puedo llamar X sub i más 1, ¿no es cierto? Entonces, sus respectivas evaluaciones, ¿cuáles serán? Evaluar f en x sub i más 1 será este punto, ¿no? F x sub i más 1. Evaluar f en x sub i será este otro puntito del medio, ¿no? F de x sub i. Evaluar f en x sub i menos 1 será este otro puntito. Fx sub i menos 1, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Voy a hallar la pendiente de esta recta. Ya recordemos qué es la pendiente, ¿no? La pendiente es resta de los valores de y dividido entre resta de valores de x, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos primero estos dos puntitos, x sub i y x sub i menos 1, ¿cuál será la pendiente de la recta secante? Será resta de y. Primero este valorcito más grande. F de x se evalúa f de x menos 1 menos f de x sub i. Dividido entre resta de x, sería x sub i menos 1 menos x sub i.
Esa sería la pendiente. Ahora, si toma en cuenta estos otros dos puntitos, x sub i y x sub i más 1, ¿cuál es la pendiente? Igual, resta de y es f evaluado en x sub i, aquí está. Y f evaluado en x sub i más 1, ¿no es cierto? ¿Ese qué valor me va a dar? ¿Qué valor me daría ese? ¿No? Estamos hablando de la recta, ¿no es cierto? Estamos hablando de la recta. Entonces, el valor que me daría es 0, ¿no? Me daría 0. Ya, estamos asumiendo que en ese valor me va a dar 0. Dividido entre resta de x sub i menos x sub i más 1. ¿Ya? Entonces, a eso sería igual, ¿no es cierto? Las pendientes de esta recta secante, ¿no ve? Estamos hablando de esta rectita ahorita, ¿no ve? Estamos hablando de esta rectita, ¿no? Por eso estamos haciendo esta resta de menos 0 aquí, porque estamos hablando de este puntito donde se intersecta la recta, ¿no? No estamos hablando, cuando evaluamos, cuando decimos 0 aquí, no estamos haciendo uso de la f, sino simplemente estamos poniendo atención en donde se intersecta con el eje de las x, ¿no ve? Entonces, ahí el y es 0, ¿no? Por eso le estamos poniendo 0 ahí, ¿no? Esta es la pendiente también de la recta secante, es también la pendiente de la recta secante. ¿Estos dos valores son iguales? Sí, son iguales. Entonces podemos igualar, ¿no ve? F de x menos 1 menos f de x sub i dividido entre x sub i menos 1 menos x sub i es igual a f de x menos 0 es solamente f de x sub i dividido entre x sub i menos x sub i más 1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden, el método de la secante es un método abierto, necesito una fórmula. Por eso estoy haciendo esto, para encontrar mi fórmula. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar x sub i más 1. Entonces, ¿cómo lo hago? Esta parte que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Aquí está multiplicando. Al otro lado me queda solamente f de x sub i. Perfecto. Recordemos, queremos despejar x sub i más 1. Entonces, ¿qué hago? Esta parte que está multiplicando todo esto, lo paso a dividir al otro lado. Y se queda así, ¿no ve? X sub i menos x sub i más 1. Ahora, ¿qué me resta? Este x sub i lo paso al otro lado a restar, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo paso a restar. Y se queda menos x sub i más 1, ¿no ve? Ahora, además, como aquí hemos pasado a dividir, esta parte del denominador pasa hacia arriba a multiplicar, ¿no ve? Queda f de x sub i por x sub i menos 1 menos x sub i. Dividido entre x sub i menos 1 dividido entre f de x sub i. Listo, pero no quiero menos x sub i más 1, quiero positivo x sub i más 1. Entonces lo multiplico por menos 1 y me quedaría x sub i más 1 igual a x sub i menos todo esto que está aquí, ¿no ve? Entonces con esto ya he hallado una fórmula. Necesito para el método una fórmula. Y la fórmula es esta, ¿no? ¿Qué me dice, no es cierto, la fórmula? Me está diciendo, si usted tiene un x sub i y su anterior, el x sub i menos 1, usted puede hallar el x sub i más 1, puede hallar usted eso, ¿no? Eso me está diciendo, ¿ya? Puede hallar el x sub i más 1. Bien, ¿y qué logro con eso, no? ¿Qué tal si usted los renombra a sus variables, ¿no? Y al x sub i que era antes, ahora lo llama x sub i menos 1. Y a este x sub i más 1 que ha hallado ahorita le llama x sub i. Entonces puede hallar otra vez otro x sub i más 1, como se ve en en el dibujo, ¿no? Se halla otra rectita, ¿no? Otra recta que también es secante. Secante a mi curva es también secante, ¿no? Y fíjense que los puntos x sub i más 1 se van acercando a donde intersecta la curva en el eje x. Es decir, se van acercando a mi raíz.
Entonces, esta formulita me va a servir para ir acercándome a la raíz de la función por medio de las pendientes de la recta secante, ¿no? De las rectas secantes que pasan por la curva. Bien, bueno, no sé si tienen hasta aquí una consulta. Vamos a continuar la próxima semana.